Lectura del libro del Eclesiástico. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido, y lo mismo sus hijos tras ellos. No así los hombres de bien. Su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia. Su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos. Gracias a ellos, su recuerdo dura por siempre. Su caridad no se olvidará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Señor, ama a tu pueblo. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo y como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén. Entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían paloma, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: no está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, no con duda, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os lo ha concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Este relato del Evangelio de hoy nos cuestiona bastante, pero nos pone igualmente frente a la situación que estamos viviendo. No pocas veces he visto en las redes sociales que se trata de justificar el vandalismo, el atropello, la destrucción, apelando a este texto del Evangelio. Vamos a ver si nos da para eso. Nos dice que Jesús, cuando llegó a Jerusalén, y luego de que la multitud se marchó porque él no emprendió ninguna toma de poder ni nada de eso, Jesús entonces se dirigió al templo y lo estuvo observando todo. Pero ya era tarde, ya no había nada que hacer allí. El templo como institución había traicionado su misión. Por eso Jesús se dirige con los 12 a un suburbio que quedaba fuera de la ciudad amurallada, como si dijéramos en Cartagena fuera del centro amurallado. Fuera de la ciudad amurallada había un suburbio que se llamaba Betania. Betania quiere decir casa del pobre, así que nosotros podemos imaginarnos como un barrio de invasión de los nuestros. Era un espacio habitado por galileos. Los galileos de por sí eran despreciados en Jerusalén y además de eso pobres, mayor desprecio. Allí es donde Jesús va a pasar la noche, porque allí es donde está más seguro que en cualquier otra parte de la ciudad. Al día siguiente, cuando él sale de Betania, siente la insatisfacción que produce la situación donde él pasó la noche y el resto de la ciudad. Cuando se nos habla del hambre de Jesús, nosotros pensamos en que Jesús llevaba un filo grandísimo en el estómago. No es eso. Se refiere a esa ansia que Jesús tiene de justicia y que no se ve satisfecha con la situación social que está enfrentando. Y entonces dice que vio de lejos una higuera con hojas, es decir, una higuera frondosa, pero no tenía más que hojas, no había frutos, no tenía higos, no calmaba el hambre. Su finalidad era producir frutos para calmar el hambre, pero no hacía eso, solamente tenía apariencia de vida, pero no comunicaba vida. Y esa es la razón por la cual dice que Jesús dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Es decir, si hasta ahora no has producido frutos, que ya no los produzcas. Los discípulos oyeron eso. Cuando llegan a Jerusalén, él entra al templo y se pone a realizar unas acciones que nosotros no podemos interpretar al pie de la letra, porque interpretarlas al pie de la letra nos llevaría a la contradicción de pensar que, por ejemplo, viniera un loco aquí y empezara a agarrar las cámaras y las velas y el ambón y todo y a tirarlo por tierra y nadie dijo nada. No. Lo que nos quiere dar a entender el relato es otra cosa,
que Jesús deslegitima el comercio que se está realizando en el templo, que Jesús desautoriza el hecho de que hayan convertido el templo en un lugar de tráfico, porque lo que eso está dando a entender es una cosa muy grave, que es lo que expresan sus palabras. Está escrito: mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Es decir, la finalidad del templo era convertirlo en un espacio donde todas las naciones pudieran encontrar a Dios. El pueblo de Israel tenía la misión de hacer que los otros pueblos, por su testimonio de relación con Dios, pudieran encontrar al verdadero Dios. Pero ¿qué es lo que encuentran allí? Un fabuloso centro comercial, con cajas de cambio y comercio de lo que quieran. No hay allí lo que podríamos llamar un espacio para el encuentro con Dios, sino otra cosa, refiriéndose al tesoro donde guardaban las ofrendas y además los depósitos de objetos preciosos que hacían los judíos en el templo. Jesús lo llama cueva de bandidos, y esto es una acusación que obviamente utiliza palabras del profeta Jeremías, pero es una acusación que implica algo grave. En el templo van a guardar lo que le han robado a la gente. Así que convierten a Dios en cómplice de sus fechorías. Lo que Jesús está haciendo es una denuncia. Él no es que se carga las mesas en los hombros y las tira a la calle. Eso es una forma metafórica de decir que tiró por tierra el negocio, pero no hay ninguna actividad destructora. Cuando nosotros a veces entendemos estas cosas como literalmente, cometemos un error que consiste en una falta de coherencia, porque si se tratara de interpretar todo literalmente, entonces cuando Jesús dice: si tu mano te hace pecar, córtatela; si tu ojo te hace pecar, sácatelo, ¿por qué no interpretamos eso literalmente? Observemos que Jesús, a pesar de que se refiere a la maledicencia, nunca dice: si tu lengua te hace pecar, córtatela, porque ese dicho no existía en Israel. Cortar la mano no significaba mocharse la mano, significaba cortar con las actividades que se venían realizando. Cortar el pie no significa quedarse manco o cojo, significaba que la persona iba a cortar con el camino que venía recorriendo. Gilberto. Así que esas expresiones hay que utilizarlas en una forma metafórica, que es lo que Jesús está haciendo allí. Los sumos sacerdotes se enteran de lo que ocurre porque la gente les informa y ellos obviamente se disgustan, pero no tienen manera de reaccionar porque tienen miedo de lo que pueda hacer la gente. La gente aprueba lo que Jesús está haciendo.
Jesús desautoriza ese descarado negocio que hay en el templo y la gente está de acuerdo. Luego volvemos otra vez a la higuera. Y fijémonos, se habla de la higuera, se habla del templo y luego de la higuera. Ya les he hecho notar en otras oportunidades esa técnica de narración o de composición que consiste en poner en los extremos una realidad simbólica y poner en el centro una realidad histórica. Pues la higuera es símbolo del templo como institución. Ahora dicen, mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús entonces aprovecha para decirles a los discípulos, fíjense bien, si ustedes tienen fe en Dios, ustedes pueden lograr lo que parece imposible. Si ustedes le dicen a ese monte, y cuando él habla de ese monte, se refiere al monte Sión, donde está el templo. Si ustedes le dicen a ese monte, quítate de ahí y tírate al mar. Recordemos el episodio del Geraseno, donde hay la piara de cerdos que se lanzó acantilado abajo y se ahogó en el mar. Es para dar a entender que la fe puede quitar de en medio cualquier obstáculo siempre que haya fe, siempre que haya verdadera fe. Aquí no se trata de que con fe nosotros vamos a coger la cordillera de los Andes y la vamos a pasar para el oriente de Colombia. No. Siempre cuando leo ese evangelio me acuerdo de una oración de un campesino en un grupo que decía, Señor, yo no te pido que me des una fe para mover montañas, porque para eso nos diste la dinamita. Yo lo que te pido es una fe que mueva mi corazón. A veces nosotros con nuestros cantos creamos una narrativa que es ajena al Evangelio, y las montañas se moverán, y entonces nosotros con eso ya no es este monte, sino las montañas. Tergiversamos el texto del Evangelio y desviamos la atención de donde Jesús nos quiere focalizar. Jesús está focalizando el monte donde está el templo para darles a entender a los discípulos, si ustedes tienen fe en Dios, se librarán del influjo de esa institución traidora. Es eso, porque de lo que se trata es de deslegitimar las estructuras y las instituciones que no cumplen una función bienhechora, sino perjudicial. Eso sí, deslegitimar estructuras e instituciones no justifica el odio a las personas. Por eso nos dice, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se les ha concedido y la obtendrán. Se refiere a eso, a esa oración que es fruto de la fe que se opone a la injusticia y a la maldad. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, los judíos acostumbraban normalmente a orar de pie. Cuando ustedes se pongan de pie para orar, perdonen lo que tengan contra otros para que su Padre del cielo perdone también las culpas de ustedes. No se trata de odiar personas. Se trata de recomponer la convivencia humana. Entonces, fijémonos, ese texto
no se puede utilizar para justificar los desmanes, atropellos y destrucciones que se están cometiendo en el país. Tampoco se puede utilizar para arengar contra la gente y emprenderla contra las personas. Él lo que nos está enseñando es otra cosa, que nosotros, llevados por la fe, podemos oponernos de manera eficaz a la injusticia, comenzando por nuestro propio corazón. Que cada uno se libere del influjo del mal y proceda de acuerdo con el amor universal de Dios. Eso sencillo nos sirve para hacerle frente a esta situación que estamos viviendo, que a veces algunas personas se ponen las manos en la cabeza. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a coger? Esto se desbarató. No, la solución la tiene cada uno. Si ustedes tuvieran fe y le dijeran al monte ese, apártate de mi vista, lo lograrían y serían libres.